Dios les bendiga, hermanas. Hoy damos inicio a nuestra semana 6 del estudio Esther, la cual se titula Se cosecha lo que se siembra. Hemos escuchado ya muchas veces esta palabra o esta frase, se cosecha lo que se siembra. Quiere decir que todas aquellas acciones que hacemos, buenas o no tan buenas, en algún momento nos van a retribuir para bien o para mal en nuestra vida. Nos dice que somos muy importantes para Dios y que Él está dispuesto a preparar un escenario santo para hablarnos. Y esto es grandioso para todo ser humano que alguna vez temió ser invisible o no llamar la atención. Dios va a preparar un escenario y lo vamos a ver durante la semana, esperando que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, hermanas, en este inicio de semana. Voy a permitirme dar la explicación del día 1. El día 1 se titula Desvelado en Susa y nos lleva a la porción de la palabra, capítulo 6, versículo 1 de Esther. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Al abrirse el capítulo 6 de Esther, vemos por un lado a los judíos en Susa aterrorizados, lejos del templo, vestidos de silicio y de ceniza. Ellos no tenían ni idea de cuán cerca estaba Dios de ellos. En realidad se encontraba ahí mismo, en las habitaciones reales, como todo un rey. Nos dice que, puesto que nuestro rey nunca se adormece ni se duerme, y nos lleva a la promesa, ¿verdad?, del Salmo 121, verso 4. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarde Israel. Nos dice que él estaba encargándose de que el rey Jerjes tampoco durmiera esa noche. Nuestro Dios, nuestro Rey, el Señor Jesucristo no duerme, hermanas. Él está pendiente de nosotros. Él está en constante vigilia de su pueblo y de sus hijos. Estemos confiadas en ello. Bueno, el capítulo 6 de Esther, versículo 1 al 3, nos dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Tal pareciera que, lejos de inducirle el sueño, esta lectura le recordaron al rey un descuido, algo que él había omitido. Mardoqueo le había salvado la vida delatando ese complot y pues él no había hecho nada al respecto. Nos dice que a veces Cristo pasa por medio de nuestras crisis vestido con el mejor disfraz de todos. ¿Cuál? El de los sucesos cotidianos. Él lleva un milagro entre los pliegues de su túnica, entra y sale sin que nos demos cuenta. Solo cuando lo vemos a retrospectiva es que nos damos cuenta. Sí nos ha pasado, hermanos, de que decimos: ay, por algo no fui, por algo, pero ya cuando lo vemos después, de momento hasta nos enojamos, ¿verdad? Luego dicen cuando hay algún retraso no programado, que híjole, se me olvidó esto, me tengo que regresar. No te enojes. Esos segundos, Dios te está resguardando probablemente de un accidente o de algo que no quiere que tú veas. Entonces, acuérdense que Él nos guarda, Él nos cuida, Él está vigilante de nosotros. Hace algunos días, vi un video en Facebook que venía de fondo la canción de Jesús Adrián Romero, que dice: aunque mis ojos no te puedan ver, yo sé que estás aquí y que tu presencia está aquí.
y pasaban una serie de casi accidentes, de personas que estaban situadas a la orilla de la banqueta y se mueven y sucede un choque en el cual pudieron haber perdido la vida o haber sido lesionados gravemente, y por un segundo, por una vuelta, por un paso, ellos se salvan. Y de fondo estaba esa canción, ¿verdad? Esa presencia de un Dios, de un Dios invisible que está presente en los sucesos de nuestra vida diaria. Jesús está presente en nuestras vidas, hermanas, todos los días, desde que despertamos, desde que nos permite abrir los ojos, ver un nuevo día, respirar, mantenernos completas de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra vista, poder hablar, poder comunicarnos. Yo creo que cuando por algún padecimiento o enfermedad tenemos esa carencia de nuestro cuerpo, cómo lo padecemos. Yo hace mucho tiempo tuve un accidente de auto en el cual me fracturé el brazo derecho y no saben cuánto valoré estar completa y cómo le agradecí a Dios y cómo le pedía sanar pronto porque yo no podía peinarme, porque yo no podía comer, porque yo no podía bañarme, porque para todo yo necesitaba mi otra mano. Entonces, fueron momentos muy difíciles para mí, pero que me sirvieron para valorar y darle gracias a Dios que estaba yo completa. Hemos visto gente extraordinaria, ¿verdad? Que con alguna discapacidad motora hacen cosas extraordinarias. Pero bueno, tenemos el privilegio, hermanas, de estar bien, de estar completas, de estar sanas, y eso es un milagro. Es un milagro para nuestra vida. Bueno, nos dice que los sucesos de hoy, del capítulo 6 de Esther, demandan toda nuestra atención precisamente porque son muy comunes. Vamos a considerar 3 elementos que son demasiado asombrosos como para llamarlos coincidencias. Y nos dice que volvamos a leer Esther del 1 al 6. Voy a leer a partir del 4, porque del 1 al 3 ya lo leímos. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y bueno, vamos a ver más adelante qué fue lo que expuso Amán para esa honra que él imaginó que era para él. Un suceso que tenemos que anotar es el momento oportuno. Nos dice: ¿por qué pensamos que precisamente de todas las noches, esa noche el rey Asuero no podía dormir? Nos dice que habían pasado ya 5 años desde que Mardoqueo había denunciado a los eunucos. Pero precisamente en esa noche es que el rey se le va el sueño. Era el momento oportuno. Dios nunca llega tarde, hermanas. Dios es preciso en los tiempos. Ya lo vimos en la semana anterior. Todo está escrito en su calendario. Entonces, si Mardoqueo en algún momento se sintió abandonado, poco valorada la acción que él había hecho en favor del rey, 5 años después es que iba a salir a la luz esa acción, y vamos a conocer la razón por la cual sucedió en ese preciso momento, en ese día y en esa noche. Nos dice que Dios nunca llega tarde, pero se pierde unas pocas oportunidades de llegar temprano. Esto lo dice una autora, Janet Cliff George, y la hace mención nuestra autora del libro, que le hace recordar esa frase. Pero Dios es sabio, hermanos, Dios es soberano.
Y si la respuesta hubiera venido demasiado temprano, nos perderíamos de su acción principal. Probablemente si a Mardoqueo se le hubiese honrado en su momento cuando él delató a los eunucos, este momento no hubiese llegado. El momento oportuno de honrar a Mardoqueo y de saber que su origen era judío, de reconocer que era el pueblo judío que estaba involucrado en ese decreto. O sea, tenía que ser en ese momento. El punto número 2, las circunstancias. Nos dice que el rey no podía dormir, probablemente pues porque bebió demasiado, comió mucho en el banquete de Esther. Podríamos tener 1000 argumentos, pero nos dice que no, hermanos. Que cuando Dios tiene en mente tener despierto a un hombre, ningún sedante le va a impedir lograrlo. La Biblia griega, en otra traducción, dice en este pasaje que ya leímos, el Señor le quitó el sueño al rey esa noche. O sea, fue Dios, no es que él estuviera estado indigesto o eufórico, fue Dios quien no dejaba dormir al rey. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le quitó el sueño, hermana? ¿Le ha pasado que tiene insomnio? A mí sí, muchas veces. Y sobre todo en esta época y cuando cambia el horario y hago todo el esfuerzo por dormir y cuento de 10 al 1, del 1 al 20 y voy a leer y no. Y hace poquito esto me lo dijo una amiga que platiqué con ella y me dijo, ¿cómo estás? No, pues bien, pero fíjate que, híjole, traigo mi reloj biológico muy mal desde el cambio de horario y luego la pandemia y que pues como que no tienes a qué levantarte porque estás en home office, entonces son 3, 4 de la mañana, pero ya es como siempre, ¿no? Como que ya sí ya tengo mucho tiempo y así estoy. Bueno, y lo hicimos en mención porque me dijo, ya es tarde, te dejo dormir. No, hombre, tengo tela para rato, ¿no? Porque me duermo muy tarde. Entonces mi amiga es cristiana, y me dijo, ¿y no será que Dios te quiere decir algo? Yo le dije, sí leo, sí me pongo a leer la Biblia cuando no puedo dormir, pero fíjense, yo ahorita leer esto es una confirmación, ¿verdad? De que cuando Dios te mantiene despierto es porque te quiere decir algo. A veces nos dice que puede recordarnos alguna acción que hicimos durante el día y nos recuerda, ¿verdad? Esto no estuvo bien, entonces discúlpate, esta acción, y es como de corrección, pero que otras veces Él simplemente tiene algo que decirnos y nos hace referencia a la historia del niño Samuel. Dios lo había mantenido despierto toda la noche con otro propósito distinto al del rey Asuero. Recordamos, ¿verdad?, a Samuel cuando era un niño, en Primera de Samuel 3, del 1 al 10. No lo voy a leer, pero bueno, voy a parafrasearlo. Samuel estaba ya dispuesto a dormir, siendo un niño, y al estar acostado, escucha que le llaman, va donde el profeta y le dice, sí, dime, aquí estoy, ¿para qué me quieres? ¿Para qué me llamas? Y le dice que no le llamó, que vuelva a dormir, vuelve a escuchar que le llaman por su nombre, va donde el profeta y él le dice, no, yo no te llamé. Y así por 3 veces, tercera vez, hasta que el profeta le dice, es Jehová que quiere hablarte. Entonces, cuando vuelvas a escuchar, tú dile que te hable, que te diga, habla, Señor, porque tu siervo oye. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Es una invitación, hermanas, para cuando tengamos insomnio, digamos las palabras que dijo el profeta Samuel y nos vamos a sorprender de lo que nos quiere revelar Dios. La Biblia nos muestra más de un ejemplo que una persona no tiene que ser hijo de Dios para que sin darse cuenta sea siervo suyo. Él es soberano, Él usa a quien quiere. El rey Jerjes estaba a punto de servir a Dios, lo quisiera o no. Ya vimos el punto número 1, que fue el momento oportuno, el 2, las circunstancias, y como punto número 3, note el asunto.
dice que las crónicas de los reyes eran descripciones de su coronación, conquistas, reinas y golpes de estado. Ya era el año 13 del reinado de Jerjes, ya contaba con un material voluminoso. La parte sospechosa de estos relatos es que el lector de las crónicas tenía marcada la porción que correspondía a los eunucos. O sea, había ya muchas historias en ese contenido de las crónicas del rey durante 13 años. O sea, probablemente estaba ahí desde que fue coronado, de la reina Basti, de sus batallas por conquistar más provincias. O sea, había muchas historias. O sea, nos dice, ¿por qué precisamente tenía que haber llegado hasta ese día? O sea, no se adormeció el rey hasta que llegó a donde le dicen lo que Mardoqueo había hecho con los eunucos, que había delatado ese complot. Nos dice que hay una historia similar en la Biblia, en Lucas 4 del 14 al 21. Lucas 4 del 14 al 21. Nos dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Quién fue el lector de esta porción? ¿Cuál era la porción a leer y por qué era tan significativa? Pues el lector era nada más y nada menos que Jesucristo, el Mesías esperado de esa profecía. Y aunque era algo que se habituaba a leer en las sinagogas, nos dice, no fue casualidad que fuera Jesucristo mismo el que leyera esa porción de la palabra y fuera revelado que en ese momento se estaba cumpliendo la profecía de Isaías. Asimismo, ¿verdad? Nos hace reflexionar que los que estaban leyendo las crónicas del rey, por alguna razón le estaban leyendo justo esa porción de Mardoqueo el judío. ¿Por qué? Porque nos dice que si los judíos hubieran sido aniquilados, la promesa de un Salvador no habría venido por medio de la familia judía. Fíjense cuán importante es la historia de Esther. Aquí toma todo el sentido. O sea, no se trata de la Cenicienta bíblica, no se trata de la mujer bella, inteligente, sabia, con favor de Dios, con gracia. No, hermanos. Esther se trata de la persona que usó Dios para salvar a su pueblo. Porque nos dice que el enemigo probablemente tenía su sello, tenía su dedo invisible, en el anillo de sellar del rey. Él había maquilado, Amán fue objeto del enemigo para tener ese decreto, para poner ese odio, ese rencor en Amán por Mardoqueo, para poder pretender aniquilar al pueblo judío. Nos dice que seguramente el enemigo imaginó cementerios llenos de huesos secos y de promesas incumplidas. Él quería aniquilar al pueblo judío a como diera lugar para que no se cumpliera la profecía de que un Mesías iba a venir del pueblo judío y de la tribu de Judá. Pero ese enemigo confundió mucho la infidelidad del hombre como si fuera la de Dios. Nos recuerda 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si fuéramos infieles,
Él permanece fiel. El pueblo de los judíos de Susa habían sido infieles a Él, pero Dios era fiel y Dios los estaba resguardando. Dios no puede romper sus promesas. Su palabra no es solo su vínculo, sino es también su mismo aliento. Había mucho en juego para la nación de Dios en el momento de la lectura de las crónicas de Jerjes. Usted y yo experimentamos momentos en que sabemos que Dios nos ha llevado deliberadamente a leer un mensaje en un tiempo oportuno. A veces podemos sentir que Dios está leyendo nuestro correo, nuestro WhatsApp, nuestra mente. Nos dice la autora, Dios leyó todo eso. Por eso sentimos a veces de que, ay, o sea, ¿cómo es posible que la hermanita esté predicando de tal o cual tema, o que haya cantado esta alabanza, o que ore con esa intención? Porque Dios sabe, Dios cuida de nosotros, Dios sabe todo de nosotros. Dios estaba presente en toda la historia de Esther. Él mantuvo despierto al rey. Él le mandó el insomnio para que le leyeran sus crónicas, para que el lector pusiera énfasis en el hallazgo que pareciera olvidado para Mardoqueo. Era la mano de Dios, hermanas. A veces podemos nosotros sentir que Dios se ha olvidado de las cosas, y no. Todo es en su debido tiempo y en su debido momento, para su gloria y honra, para lo que Él tiene predestinado que suceda, o también que no suceda, ¿sí? O también que no suceda. Nos dice que describamos un momento cuando usted tuvo la certeza de que Dios había preparado estratégicamente algo que leyó u oyó. Son muchos, hermanas, son muchos, desde la lectura de un libro, desde el ver una película, desde el ver una película que tenía tiempo que yo sabía que estaba esa película, que me la habían recomendado, que tenía el medio para verla, y yo no la vi. En ese momento lo vi en otro. Y eso sirvió para algo. La lectura de un libro que lo tengo desde hace meses, y hace algunos días lo terminé. Y bueno, ese libro encontré algunas respuestas, encontré la razón de ser de otro asunto. Y bueno, podría tardarme muchísimo en explicarles. Una alabanza, hermanos, una alabanza. Yo, como les he dicho, a través de la alabanza Dios me ha hablado. Dios ha usado a muchos hermanos, ¿verdad? Especialmente en este tiempo a Suri, o incluso aunque no sea alguien que lo cante, también acá en Saitas de Dios, cuando se ministra la alabanza, y yo he llegado cargada con todo mi corazón lleno de tristeza, y al escuchar la primera alabanza que dice, haz lo que tengas que hacer, a ti entrego todo el control, estoy dispuesta a creer, eso se llama fe, haz lo que tengas que hacer. Y yo digo, wow, es entregar todo esto que tengo, porque Él va a hacer. Dios nos habla a través de muchos medios, y utiliza personas incluso que no son hijos de Dios. Estamos viendo como ejemplo al rey Jerjes, que él fue usado como instrumento de Dios para servirle. Bueno, saber que somos tan importantes para Dios y que Él está dispuesto a preparar un escenario para hablarnos, pues híjole, nos hace sentir importantes. No para cualquier persona, para el Creador. Dios está profundamente atento a nuestras más secretas heridas, preocupaciones y esperanzas. Quizá lo más increíble de la lectura de hoy no es que Dios prepare el momento de la lectura para el rey persa, sino que Él lo hace también con personas tan comunes como usted y como yo. Cuando el Dios de toda la creación reserva un comentario para usted, mi amiga, eso es todo lo que necesita
para ser notable. ¿Qué importa, hermanas? Si a veces sentimos que pasamos desapercibidos para nuestra familia, para nuestro esposo, para nuestros hijos, para nuestros jefes, para nuestros compañeros de trabajo, el Dios creador del universo tiene cuidado de ti, no duerme, está pendiente de todo lo que te sucede y Él prepara un escenario para hablarte. Espero que esta semana te hable como lo ha hecho a mi vida. Dios te bendiga, hermana. Nos vemos el próximo lunes.